El Gobierno de México presentó esta semana el Plan Nacional del Maíz y la Tortilla. ¿De qué se trata? Bueno, va a ser un programa a nivel nacional que busca lograr la autosuficiencia alimentaria de maíz blanco no transgénico y reducir 10% el precio del kilo de tortilla. Se va a hacer el ordenamiento de la comercialización del maíz, se buscará un acuerdo con productores, industriales y tortillerías para asegurar un precio justo. Además, junto a la Profeco, se va a hacer un monitoreo permanente de precios. Y yo agradezco muchísimo que esté con nosotros alguien que entiende profundamente del tema, ha trabajado, sí, cercanamente con la producción del maíz, pero además hoy coordina el Consejo Empresarial del Gobierno de México. Altagracia Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Cuál es la relevancia de este Plan Nacional del Maíz y la Tortilla? Bueno, lo presenta el secretario Julio Verdeguer en el marco de un plan mucho mayor, por una parte de soberanía alimentaria y por otra de sostenibilidad en el campo y de reducción de pobreza en el campo. Dentro de los 4 pilares que presentaron, pues como bien dices, por una parte mencionaron con respecto al maíz y con respecto a la tortilla, la voluntad que hay para mantener la autosuficiencia alimentaria, porque debemos recordar que en maíz ya la tenemos. Somos superavitarios actualmente en maíz blanco libre de transgénico, que es el que utilizamos para consumo humano en México. Y por otra, de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria en granos como el frijol, en granos como el arroz, que también estuvieron pues muy mencionados en esa conferencia. Eso, no es únicamente maíz, son otros cultivos también, ¿no? Exacto, son granos básicos. Pero en el caso del maíz cabe otra vez recalcar que no es lograr la autosuficiencia, sino mantenerla. Porque ya somos autosuficientes en maíz blanco para consumo humano. A ver, eso es relevante. México sí produce el suficiente maíz para, digamos, la demanda de todos los mexicanos. También es cierto que somos de los mayores importadores de maíz, porque tenemos una industria pecuaria muy pujante. Pero siempre se ha referido de la importancia del maíz para la alimentación de los mexicanos, y en ese somos superavitarios. Y se habla, y así lo dijo muy bien el secretario Julio, de mantener la autosuficiencia para el maíz blanco libre de transgénicos. A ver si entiendo entonces el matiz, por favor. Es un poco confuso. Importamos muchísimo maíz, pero sí somos autosuficientes. ¿Eso es porque lo importamos para ganado? En maíz blanco. Maíz blanco, sí. Mucho de lo que se importa es precisamente para pecuaria. Bueno, lo que le importa a la gente, ¿se logrará disminuir el precio de la tortilla? Bueno, la realidad es que lo que se anunció ayer, los anuncios suelen tener la característica de ser inmediatos. Y este anuncio es distinto porque se plantea un objetivo a 6 años de reducción progresiva hasta llegar al 10% de una reducción del precio de la tortilla. Por una parte, dicen con acuerdos con productores de maíz, por otra con acuerdos de productores de tortilla, pero también hicieron una mención importante a todos los demás actores que participan dentro de la cadena de valor. Y en ese sentido, pues los 6 años se tendrán que estar trabajando en mejorar todas las condiciones para que precisamente se logren esas eficiencias dentro de la cadena de maíz, dentro de la cadena de la producción de la tortilla, hasta la comercialización de esa misma tortilla para que se pueda lograr. Como voluntad política y como prioridad es importante para el gobierno, y es importante, o más importante todavía, para los mexicanos. Y en ese sentido valdría la pena recalcar 2 cosas. Nunca se está hablando de un control de precios ni de un decreto, ¿no? Porque para muchos hubo algunas publicaciones que daban a entender eso, y no es el talante del anuncio. Tampoco es el talante del anuncio decir que esto pasará de forma inmediata, sino se está buscando un acuerdo entre todos los actores de la cadena para trabajar en conjunto durante estos 6 años y lograr eficiencias dentro de esa propia cadena que puedan beneficiar al consumidor final. Y lo tercero que diría es que, pues desde luego sí es muy importante, Pau, como bien lo dices, porque sí es
arriba del 50% de las calorías que comen los mexicanos más pobres en México. Preguntarte ahora, Altagracia, en tu calidad de coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México, hubo una reunión recientemente de la presidenta Claudia Sheinbaum con Carlos Slim, el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cuál la visión que hay y cómo puedes describir la relación del actual gobierno con los empresarios en México? Bueno, es una relación constante que iniciamos desde diciembre dentro de los diálogos y dentro de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Es una relación también que se basa en metas comunes de elevación de contenido nacional, de generación o desarrollo de proveedurías locales y regionales, de impulso por medio de banca de desarrollo a estas proveedurías locales específicamente para MIPYMES, de incrementos de programas de certificaciones, carreras técnicas y educación dual, Sí. para lo cual pues, las empresas son fundamentales, de incremento de patentes y de incremento de montos de inversión y de montos de exportación, así como la replicación y la compartición de prácticas de sostenibilidad dentro de las industrias. Una buena relación, entonces, un buen entorno para los negocios, ¿es eso? Es una buena relación y es un buen entorno. Muchísimas gracias. Es Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México.